Antiguamente, era frecuente encontrar en los partidos de fútbol del día domingo un personaje que se identificaba como kinesiólogo gracias a una letra K impresa en su espalda. Estas personas en realidad eran masajistas o aficionados a primeros auxilios. Sin embargo, esa era la imagen pública de los kinesiólogos en nuestro país. El 6 de marzo de 1906, bajo el alero de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, nace el Instituto Superior de Educación Física y Manual, ubicado en calle Arturo Prat. Su fundador y primer director fue el profesor de trabajos manuales, don Joaquín Cabezas, quien había estudiado masaje terapéutico y masoterapia en Suecia. En su época de estudiante, conoce el trabajo de Henrik Ling, fundador de la gimnasia médica, que promovía el bienestar físico de las personas. Cuando termina sus estudios, regresa a Chile y pone en práctica los conocimientos alcanzados en Europa en el naciente Instituto Superior de Educación Física y Manual. Alrededor de 1910, importa desde Suecia sofisticadas máquinas de mecanoterapia fabricadas por el Dr. Gustav Sander, lo que implicó incorporar tecnología de punta en el desarrollo de esta disciplina. En 1912, Joaquín Cabezas funda el Gabinete de Kinesiterapia, cuyo trabajo se despliega en torno a ejercicios terapéuticos, gimnasia correctiva, fisioterapia, mecanoterapia y masoterapia médica. Algunos años después, invita al doctor Luis Bisquert Susarte a hacer clases en el gabinete, y él rápidamente se transforma en su aprendiz y en su mano derecha. En el año 1927, el Instituto Superior de Educación Física y Manual es excluido de la Universidad de Chile y pasa a depender del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social. Al poco tiempo, pasa a manos del Ministerio de Educación y luego al Ministerio de Guerra o Defensa Nacional. Finalmente, en 1932, y bajo el decreto de ley número 219, el instituto regresa a la Universidad de Chile, lugar donde continuará su desarrollo académico y científico. El 20 de noviembre de 1928, la carrera de Educación Física implementa en su tercer año de estudios el ramo Gimnasia Médica, curso precursor de la kinesiología. Algunos meses después, el 31 de julio de 1929, la carrera inaugura un nuevo plan de estudios que incorpora por primera vez la kinesiología como asignatura. Después de 2 décadas de arduo trabajo, en 1935, el doctor Luis Bisquert es designado profesor de la Cátedra de Kinesiterapia, convirtiéndose en el padre de la kinesiología en Chile. Durante el mismo año se crea el título de Entrenadores y Masajistas, según el decreto número 573. Desde esa fecha, comienzan a ejercer la kinesiología profesionales universitarios, que basan su terapia en masajes y ejercicios. En 1941 se crea la organización gremial Asociación de Kinesiólogos de la Universidad de Chile, formada por los egresados de la carrera de Educación Física. En 1943 se cambia la denominación de Entrenadores y Masajistas por el título de Técnico en Kinesiterapia, lo que significó demarcar el carácter científico de la disciplina. Pero es 1947 el año decisivo para la kinesiología, ya que se promulga el decreto número 859 que cambia la denominación de técnico en kinesiterapia por el actual título de kinesiólogo. Hacia la década de los años 50, los kinesiólogos deben enfrentar el desafío de implementar los primeros tratamientos para las secuelas de la poliomielitis. Este trabajo permitió acercar la labor del kinesiólogo a la población,
cambiando la percepción y valoración de su oficio. En esta misma época, el Dr. Vizquert presenta el proyecto que creará la carrera de kinesiterapia de forma independiente a la de educación física. Y es en abril de 1956 cuando se abre la carrera a la vida universitaria, con 4 años de duración y programas específicos de su área de estudio. En 1959 egresa la primera generación de los llamados kinesiólogos puros, quienes trabajan principalmente en el servicio de salud pública. Lamentablemente, no reciben el mismo trato económico que el resto de los profesionales del área, situación que se corrige una vez que se les otorga la asignación de título a quienes trabajan en universidades y hospitales. A nivel mundial, la convulsionada década de los años 60 tiene importantes efectos en la vida universitaria de nuestro país. Los movimientos de la Reforma cuestionan la estructura de la universidad y logran modificar profundamente la vida académica, realidad de la cual no está exenta la kinesiología. Así, a mediados de 1968, se crea la Comisión de Reforma de la Carrera de Kinesiología, cuyo objetivo es estudiar y aplicar la reforma a toda la estructura académica y administrativa. Después de 2 años de trabajo, la comisión entrega un informe final que señala la creación del Consejo de Carrera, siendo su primer coordinador don Edgardo Retamal Pereira. En 1970, el Instituto Superior de Educación Física y Manual cambia su nombre a Departamento de Educación Física, Deportes y Kinesiterapia. El 1 de junio del mismo año asume la jefatura de la sección de Kinesiterapia don Edgardo Hidalgo. Bajo su mandato se realizan las primeras jornadas de docencia en kinesiología, que dan base a una nueva orientación para la carrera desde un ángulo pedagógico más acorde con la realidad científica. Desde sus inicios, los kinesiólogos consideraron pertinente que la carrera formara parte de la Facultad de Medicina, traslado que se materializó desde la Facultad de Filosofía y Educación el año 1972. Fue así como la sección de kinesiterapia pasó a llamarse Departamento de Kinesiología. La crisis económica de los años 80 provocó una considerable disminución de trabajo para los kinesiólogos. Sin embargo, en 1981 el Colegio de Kinesiólogos, presidido por Ingrid Heller, logra el ingreso de los kinesiólogos a FONASA, lo que implica un aumento significativo de su campo laboral. En la década de los años 90 se implementa en Chile el Programa de Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, considerado uno de los programas de salud pública más exitosos. Una de sus medidas fue la incorporación de kinesiólogos a la atención primaria, teniendo como resultado la disminución de la mortalidad infantil por neumonía. Con ello, los kinesiólogos demostraron que es posible cambiar la salud pública y mejorar la vida de las personas a través de su metodología clínica. Hoy en día, la labor de los kinesiólogos se ha expandido enormemente, abarcando programas de alteraciones músculo-esqueléticas y en la atención de personas con trastornos motrices. Algunos de los aportes más relevantes de la kinesiología a la sociedad los encontramos en experiencias como la de Helma Schlack, quien dio un impulso extraordinario a la educación kinésica, logrando incorporar a personas discapacitadas en la práctica de distintos deportes, hecho inédito en la historia de Chile. Hoy, los kinesiólogos cumplimos 100 años de historia y estamos orgullosos de lo que hemos construido. Nuestro desafío hacia el futuro es continuar con la labor de quienes dieron vida a nuestra profesión, entregando nuestro conocimiento y experiencia al servicio de todas las personas.